En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Ven tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos a tu programa Abba Padre Internacional en el día de hoy. Hoy queremos recordarte que nuestro Padre Creador quiere que nosotros le podamos adorar, le podamos alabar, le podamos servir desde ahora hasta la plenitud de los tiempos y en la plenitud de los tiempos continuar amándole. Pero también nosotros tenemos que aprender a amar a nuestros prójimos. Invoquemos el Espíritu del Señor. Y así vamos a invocar al Espíritu Santo a través de esta oración y esta alabanza. Y les invito, querido hermano, que nos unamos y clamemos al Espíritu Santo que nos da vida, que nos reanima, que nos santifica con su amor. Espíritu Santo, sopla sobre mí. 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 Y sopla fuerte, que quiero sentirte, que quiero sentirte. Y sopla fuerte, que quiero sentirte, que quiero sentirte. Ven, Espíritu Santo, derrama tu unción nueva, fresca y poderosa sobre nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, Paráclito divino, inunda con tu fuego de amor nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, tú que haces nueva todas las cosas en nosotros, llénanos de ti en esta hora. Llénanos de tu presencia, Espíritu Santo, en esta hora. Riega la tierra en sequía y doma al espíritu indómito, Espíritu Santo. Fluye sobre nosotros. Fluye sobre nuestros corazones. Sana las heridas del alma, Espíritu Santo, en este momento. Y sopla fuerte, que quiero sentirte, que quiero sentirte. Sopla fuerte, que quiero sentirte, que quiero sentirte. Te queremos sentir y vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios. Fluye, derrámate,
derrámate. Amén. Mis hermanos, reflexionamos sobre el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, 28b al 34. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón. Cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Aquí, en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 575, Jesús trata de resumir los mandamientos. Amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. No es necesario hacer holocaustos si caminamos con el lenguaje del amor. No es necesario hacer sacrificios si caminamos con la caridad. La práctica de la caridad nos hace verdaderos hijos de la filiación divina. Nos hace hijos del Creador, de la divinidad, de los cielos y de la tierra. Los ángeles caídos han seguido operando dentro de la tierra, dentro de nuestro medio ambiente donde nosotros nos movemos, y su trabajo es seguirnos tentando hasta el final, procurando soberbia, procurando placer, procurando vanagloria, procurando poder, el poder de creerse como Dios. Sin embargo, el amor es humildad, el amor es creer, es esperar, es darse. Bendiciones. Padre, Abba Padre. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Los santos y santas han caminado con el amor, han caminado con la belleza que envuelve el corazón, la filocalia, la belleza del corazón. Ariel Céspedes con el Santo del Día. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 12 de marzo la Iglesia celebra el Día de San Abraham. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. La historia de Abraham se encuentra en el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. Con Abraham fundó Dios en el mundo la verdadera religión. Vivía en la ciudad de Ur, cerca de los ríos Tigris y Éufrates, cuando Dios le pidió el sacrificio de alejarse de su tierra, que era muy fértil, y de una hermosa ciudad, e irse a un país desconocido y desértico. Lejos de familiares y amigos, Abraham aceptó este sacrificio y Dios en pago le prometió que sus descendientes poseerían por siempre aquel país.
Abraham deseaba tener un hijo que prolongara su familia, y Dios permitió que su esposa fuera estéril y que a la edad de 90 años Abraham todavía no lograra tener un hijo que tanto deseaba. Sin embargo, nuestro Señor le prometió que su descendencia sería tan numerosa como la arena del mar, y Abraham creyó a esta promesa de Dios, y esta fe le fue apreciada y recompensada. Dios se le aparece en forma de viajero peregrino, acompañado de 2 ángeles disfrazados, y Abraham los atiende maravillosamente bien. Dios le promete que dentro de 1 año tendrá un hijo. Sara, la esposa que está oyendo detrás de una cortina, se ríe de esta promesa porque le parece imposible, ya que ellos 2 eran muy viejos. Dios manda que al niño le pongan por nombre Isaac, que significa el hijo de la sonrisa. Y cuando el joven tenía 12 años, Dios pide a Abraham que vaya a un monte y le ofrezca el hijo en sacrificio. Abraham acepta esto que le cuesta muchísimo, y cuando ya va a matar a Isaac, un ángel lo detiene la mano diciéndole: «Abraham, Abraham, detente. He visto cuán grande es tu generosidad. Ahora te prometo que tu descendencia nunca se acabará en el mundo». Y luego ve un venado enredado entre unas matas de espina y le ofrece ese sacrificio al Señor. Los enemigos atacaron la ciudad donde vivía Lot, el sobrino de Abraham, llevándose a todos prisioneros. Entonces el patriarca reunió a sus obreros, que eran 318, y atacó por sorpresa a los enemigos y libertó a todos los cautivos. En acción de gracias, llevó a Melquisedec, sacerdote de Jerusalén, la 10ª parte de todo lo que había conseguido. Desde entonces quedó la costumbre de dar para Dios y para los pobres el diezmo, o sea, la 10ª parte de lo que cada uno se gana. Nuestro Señor le comunicó a su amigo Abraham que iba a destruir a Sodoma porque en esa ciudad se cometían muchos pecados. Abraham le rogó a Dios que no la destruyera si había allí siquiera 10 personas buenas. Pero como no las había, cayó una lluvia de fuego y los mató a todos. Solo se salvó Lot por ser el sobrino de Abraham. Pero la mujer de Lot desobedeció las órdenes de los ángeles y al salir de la ciudad se puso a mirar hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Abraham fue padre de Isaac, del cual nacieron Esau y Jacob. Los hijos de Jacob se llaman las 12 tribus de Israel o 12 patriarcas, de los cuales se formó el pueblo de Israel. Dios le cambió el nombre de Abraham, que significa padre, por el nombre de Abraham, que significa padre de muchos. La Santa Biblia alaba a Abraham porque creyó contra toda esperanza y nunca dudó de que Dios sí cumple lo que promete, aunque parezca imposible. Es por eso que hoy es el día de San Abraham. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy es un día de fe. Hoy es un día donde tú y yo debemos meditar, evaluar y reconocer cómo es nuestra fe. ¿Estoy yo confiando al Señor a destiempo, con contratiempos? ¿Estoy yo confiando en que las promesas de Dios se van a cumplir en mi vida? ¿O yo soy una persona que no confío en la plenitud, en la fuerza, en la misericordia, en el poder y en la palabra de Dios? Hermanos y hermanas, la palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y siempre. El Dios que estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, es el mismo Dios que está contigo, es el mismo Dios que está conmigo y fue el mismo Dios quien prometió. Por eso hoy quiero invitarte a que creas, a ti que no puedes tener hijo, a ti que estás pasando por duras pruebas, a ti que estás atormentado por las deudas, a ti que estás, hermano, hermana, atormentado por la situación que está pasando tu familia. Confía en el Señor, porque para Él nada es imposible. Abraham es reconocido como el padre de la fe, y fíjate que no hizo ningún milagro, pero su confianza en el Señor le mereció a él este título, el padre de la fe. Hoy quiero invitarte a que revises tu fe, a que al igual como aquel padre que nos dice el Evangelio según San Marcos capítulo 9, le gritó a Jesús: Señor, yo creo, pero ayuda a mi poca fe. Hoy es un día para que tú y yo le digamos también al Señor: Señor,
Yo creo, pero ayuda mi poca fe. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Si te gustó el video, dale manito arriba, compártelo para que otros también puedan encontrar la vida del santo de hoy. Y no olvides suscribirte a este canal. Bendiciones. Nuestro querido padre Javier Luzón, sacerdote español desde Madrid, nos trae el segmento Cerrando las puertas al enemigo. Estamos en estas últimas sesiones de Cerrando las puertas al enemigo, este segmento que se emite dentro del programa Va Padre, que dirige Luis Espinal. Digo que estamos hablando de un punto que es clave en todo proceso de liberación, que es el discernimiento. En discernir es algo que solo se puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo, y por eso este ministerio tiene que ser siempre un ministerio en el Espíritu, muy carismático, ¿no? Porque como uno pues vaya en plan autómata o en plan burócrata o en plan mecánico, pues rezando, leyendo las páginas del ritual, pues no va a ninguna parte, porque es como el que tiene un Stradivarius, un instrumento maravilloso, pero no sabe, no tiene la formación pues y la habilidad pues para sacarle las notas que se le pueden sacar, ¿no? Digo que es fundamental este tema de discernir. Hemos hablado de discernir entre los curanderos y los diabólicos y los taumaturgos, los que tienen el carisma de sanación, entre una pitonisa, un adivino y el que pues tiene palabra y conocimiento, tiene don de profecía. Son cosas totalmente diferentes y de las que ya hemos hablado. Y la última sesión estuvimos refiriéndonos a que hay que distinguir entre los demonios y entre almas de difuntos, que pueden tratarse. Lo más frecuente es que se traten de almas que están en el purgatorio, perdidas, y que no necesitan liberación, lo que necesitan es sufragios, ayudarles a encauzarse en su purgación, porque por el motivo que sea, hay muchas motivaciones, pues están todavía atenazadas, apegadas al mundo de los vivos. Y puede haber también que se invoquen a difuntos condenados para dañar más, pero eso es menos frecuente. Y en cualquier caso, pues sí, habría que hacer una liberación y cortar la relación. Suelen ser a veces personas relacionadas con el afectado, cortar la relación que exista entre ellos para que no puedan seguirles empleando a estos difuntos condenados, levantándolos para dañar con más fuerza a la persona que están atacando los diablos. Ya digo que hay que discernir entre los humanos y los diablos. Vamos a entrar hoy cómo es la acción de los demonios, porque, como explica Santo Tomás de Aquino en la Iglesia, a los doctores de la Iglesia se le pone, pues son llamados de una determinada manera: el doctor sutil, el doctor, en caso de Santo Tomás, el doctor angélico, pero no porque fuera angélico, era un hombre súper corpulento, fuerte, grande, joven, que no tenía nada de ángel, ¿no? Pero es el que mejor ha tratado todo lo que se refiere a los ángeles. El tratado de los ángeles es impresionante, ¿no? Y bueno, él explica que como no tienen cuerpo, no se repiten. ¿Quiénes son los que se reproducen? Por tanto, se parecen entre sí los seres que van a morir. Para luchar contra la muerte se repiten, se reproducen. Nosotros, más que reproducirnos, procreamos, porque cada vez que se ponen las bases biológicas, que ahí sí hay reproducción, para un nuevo ser humano, Dios infunde un nuevo principio vital totalmente distinto, espiritual, que es irrepetible, ¿no? Pero en la parte física sí que hay similitudes. En cambio, los demonios, al no tener cuerpo, no se reproducen. Cada uno pues ha roto el molde y son muy diferentes. Claro, por tanto, en este mundo, andar con estereotipos, con unos esquemitas, 4 esquemitas, como pasa a veces por falta de no conocer a fondo el tema, pues se va con 4 esquemitas y se dicen unas afirmaciones verdaderamente peregrinas. El otro día mencionaba un libro que ha salido en Colombia,
que efectivamente es que no tienen un rigor científico, una formación teológica, y es una pena, ¿no?, que se produzcan esas cosas, porque claro, van a confundir a los que utilicen ese vademecum, ¿no?, pues sobre esos temas. Entonces digo que son cada uno muy diferente y hay que estar siempre aprendiendo, siempre no, otra vez me encontré, sí, bueno, te has encontrado, pero ahora mismo puede ser otro demonio, pues que tiene alguna similitud, pero que es completamente distinto. Y que se introducen, además, que es otro de los puntos que hay que saber, se introducen en las personas, en su vida, para afectarles psicosomáticamente de manera preternatural, o sea, extraordinaria. Se introducen pues a través de pecados. Hay que tener en cuenta cómo es la vida espiritual de la persona, cuál ha sido su vida pasada, porque muchas veces a través de esos pecados se les ha abierto puertas. Otras veces son carencias afectivas. Hay que conocer la personalidad del interesado, porque, como digo siempre, no hay liberación sin sanación. Mientras no se cierre esa puerta de la carencia afectiva provocada por heridas de seno materno, heridas, traumas que ha tenido en su vida, trato con personas tóxicas, etcétera, mientras no se remedien esas carencias afectivas, no hay nada que hacer. Lo mismo, defectos de carácter. Muchas veces los demonios están vinculados. Recuerdo de una persona que yo veía que era muy poco sincera, muy cerrada, ¿no?, muy hermética. Y claro, el demonio que tenía era el demonio mudo. Se había aprovechado de eso y había arrasado. En su caso estuvo durante tiempo. Yo le hacía, sabía que tenía algo, pero no daban la cara. Y al final, me acuerdo un día, el día de la Virgen de las Nieves, el día de en donde cuando se construyó Santa María la Mayor en Roma, pues el día 5 de agosto, pues ese día el Señor me puso en el corazón, pregunté, salieron 7 demonios y luego el mudo, que era el que los había tenido escondido durante todos estos meses en que yo le rezaba todas las semanas, porque sospechaba que había algo. Había detectado que esa persona percibía cosas que no perciben más que las personas poseídas, y por tanto decía, aquí hay tomate, pero no daba la cara. Es que tardan mucho. Yo se lo decía a un obispo, que me decía que bueno, que esto con que se les muestre la cruz y tal. Digo, no, señor obispo, para nada, son muy poderosos y tienen una capacidad de sufrir muy grande y son capaces de aguantar carros y carretas, y ya cuando ya no pueden más, entonces cuando ya se los desenmascaras. Pero puede pasar, ya digo, yo he estado un año, todas las semanas, una oración de liberación potente. Y no dieron la cara hasta ese día de Nuestra Señora de las Nieves. Pues digo que defectos de carácter, ocultismo que la persona ha practicado, hay que conocer, ¿no? Resentimientos en su corazón, hay que enterarse. O sea, por eso, claro, cuando en el libro de las 6 puertas del enemigo lo titulo así, es porque es como un cauce, ¿no?, para diagnóstico, ¿no?, para determinar por dónde y qué tipo de demonios y cómo van a atacar, y cómo luego pues heridas que esa persona haya recibido durante su gestación, herencias de sus antepasados. Hombre, uno cuando va al médico, lo primero que te pregunta es antecedentes. Cuando vas al psiquiatra o al psicólogo, lo primero que te pregunta es antecedentes familiares. Pues en el tema espiritual también hay que ver qué antecedentes ha habido en la familia, porque a veces ha habido cosas muy graves y eso han dejado un lastre, una predisposición, lo que se llama una carga epigenética, como el pecado original, que es una carga epigenética, es algo de tipo espiritual que se transmite por generación, va adherido a los genes, y sin embargo es algo espiritual, y bueno, pues son esas cargas epigenéticas que hay que determinar. Y en función de eso, es en función de cómo atacan los demonios. Luego hay que además procurar averiguar quién es el comandante de todos. Normalmente yo nunca me he encontrado ningún caso en que sea un solo demonio el que esté atacando a una persona. De ordinario son varios y suelen estar relacionados con esos temas que acabo de mencionar. Y conviene saber que a lo mejor el comandante es el que ha abierto la puerta a los demás.
es el que tiene la preponderancia en esa persona, aunque no sea el demonio más fuerte. Más fuerte es Satanás, pero sin embargo, a lo mejor pues ha sido la gula, o ha sido la pereza, o ha sido la lujuria, o ha sido la envidia, o ha sido la ira, o ha sido la soberbia. Vete tú a saber. Es decir, ¿cuál es el demonio que está mandando y que tienes que tenerlo en cuenta? Porque si no atacas ese demonio, no le cerrarás las puertas a los demás, que él les ha abierto, aunque no sea el demonio principal de todos los que están ahí. A lo mejor pues está Belcebú, que es el jefe de los espíritus de envidia, y a lo mejor hay otros demonios, está Satanás o está Lucifer, que son más poderosos que Belcebú, y sin embargo, pues el comandante ha sido la envidia, o está la pereza, y entonces hay otros demonios más poderosos que el demonio de pereza o del desorden o lo que sea. Hay que discernir. Es un punto pues muy clave a la hora de ayudar a las personas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Edgar Fernández, en Momentos de Teología. Bienvenidos mis hermanos a sus Momentos de Teología. Una vez más acá, continuando el tema que iniciamos la semana pasada, hace semanas, sobre la fe, el dogma en la Santísima Trinidad, parte de nuestro depósito de la fe que la Iglesia conserva hoy en día. Vamos a hablar en este momento sobre la Santísima Trinidad en la doctrina de la fe y la formación del dogma trinitario. La verdad revelada de la Santísima Trinidad siempre ha estado desde el inicio dentro del crecimiento o del surgimiento de la Iglesia de Cristo. En ellos desde un principio solían utilizar pues fórmulas trinitarias, tanto por las cartas. Veremos en San Pablo, él escribe muchas veces hablando en sentido trinitario, y también los padres de la Iglesia, los padres apostólicos, los santos padres también solían escribir cuando daban o saludaban en fórmulas trinitarias. Un ejemplo de esto es lo que tenemos nosotros en la liturgia eucarística, ese saludo inicial que da el sacerdote cuando él dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Esa es una fórmula trinitaria que se conserva. Durante los primeros siglos la Iglesia afirma más explícitamente la fe trinitaria debido a los errores por los que se vieron rodeada. Había muchos ataques desde dentro y desde fuera en cuanto a la verdadera fe. Y esto hizo que surgieran lo que eran los santos padres, que fueron y crearon toda esa gran doctrina de la Santísima Trinidad que llega hasta hoy. Gracias a Dios pusieron por escrito todo eso. Ellos utilizaron, y de ahí se nota cuando vemos en la evolución del credo y en los concilios ecuménicos que la Iglesia tuvo desde el inicio, comienza a adoptar terminologías filosóficas. La Iglesia adopta muchos términos para poder explicar su fe. La Iglesia siempre ha tenido esa capacidad de adaptarse a los tiempos, a los lugares. Por eso es que existe hasta el día de hoy la Santa Iglesia, porque ella aprendió eso desde el inicio, desde Cristo, desde los apóstoles. San Pablo era incansable en eso. San Pablo se adaptaba a donde iba. Por eso San Pablo pudo ir contracorriente, a veces hasta con los mismos apóstoles, en el caso de San Pedro, que querían que mantuvieran la línea judaica, la ley judaica, y San Pablo pudo ver que eso lo que hacía era limitar a la Iglesia de Cristo, mantenerla atada a esas normas y leyes antiguas, ya que con Cristo ya habíamos dado un paso que superaba eso, y por eso le escribe así tan fuertemente cuando habla de la ley y de la gracia de Cristo. Entonces por eso la Iglesia siempre adopta
todas esas terminologías de la filosofía para usarla al servicio de la iglesia. Ella entiende eso y siempre lo ha utilizado, por eso igual con la música, igual con las bellas artes. La iglesia siempre ha tenido una sana apertura a todo lo que es bello, bueno, verdadero. Entre estas palabras de la filosofía está, por ejemplo, substancia, hipóstasis, persona, relación. Son esas maneras con que esas palabras filosóficas que la iglesia utiliza para enseñar el dogma. Al hacer esto, la iglesia no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que le daba un sentido nuevo, sorprendente a estos términos que eran destinados a dar significado a un misterio inefable, infinitamente más allá de lo que podemos concebir según la medida humana. La iglesia, por tanto, utiliza, por ejemplo, el término substancia, a veces traducido también por esencia o por naturaleza. Creo que se lo comuniqué en una clase pasada hablando sobre eso, de la esencia, la sustancia, la naturaleza, que en Dios, ¿cuál es? Que es la divina, para designar el ser divino en su unidad. El término persona o hipóstasis para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu, en su distinción real entre sí, entre ellos. El término relación para designar el hecho de que su distinción reside en la referencia de cada uno a los otros. Eso se lo explicaba en el anterior programa, de esa relación entre ellos. Le hablé de todo esto, pero no en este sentido tan di por hecho esto que le estoy hablando cuando le explicaba la clase pasada. El tema de sustancia se la toqué hace varias, por si acaso alguno no estuvo o no lo vio. La sustancia es lo que hace que una cosa sea lo que es, en términos filosóficos. Lo que hace que Dios sea lo que es su naturaleza o su esencia o su sustancia divina. Él es Dios. Su naturaleza, su esencia es serlo. Eso es lo que él hace ser. Y por eso él da de lo que tiene. Y entonces la divinidad lo tiene todo, es perfección absoluta. Es el ser por antonomasia, el dueño del ser. Es por eso que él es capaz de hacer que las cosas sean. Puede poner lo que no existía en el ser. Por eso Dios crea ex nihilo, de la nada, donde ya no había nada, donde no existía nada, Él pone algo que no existía, el ser le da. El término de persona, hipóstasis, es para hablar de que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada una con su distinción dentro de esa única unidad que es su naturaleza, su sustancia, la única sustancia que comparten tres personas. La gota en ellos tres, la única divinidad. Y luego el término relación para hablar como ellos adintra, como la hablaba en la clase pasada, entre ellos se relacionan. El Padre con el Hijo con el Espíritu Santo, el Padre con el Espíritu Santo con el Hijo con el Padre. El dogma de la Santísima Trinidad. La Trinidad es una. Dios es uno y la iglesia siempre ha estado consciente de la unicidad de Dios. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consustancial. O sea que los tres son consustanciales. Son de la misma naturaleza, los tres. La persona divina no se reparte en la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. O sea, no es que la divinidad está partida en tres, no. Ellos tres son esa única divinidad. Cada una de ellos son enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo es lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que es el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios,
por naturaleza. Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la substancia, la esencia, la naturaleza divina. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Eso se lo comentaba en la clase pasada. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son simplemente nombres que designan la modalidad de ser divino. Aquí está hablando contra una herejía que cuando hablaba de persona, lo veía como en el teatro, que se ponían unas caretas, el personaje utilizaba una careta y entonces hacía una modalidad del Padre, otra careta, una modalidad del Hijo, otra careta, una modalidad del Espíritu Santo. No es así a lo que se refiere el dogma trinitario. Hay realmente una persona del Padre, una persona del Hijo y una persona del Espíritu Santo. No que Él aparezca como si fuera una careta que se pusiera, un modo de ser, no. Son distintos entre sí. El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, y lo mismo del Espíritu Santo, que no es el Padre ni el Hijo. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es el que engendra, el Hijo es el engendrado, y el Espíritu Santo es el que procede del Padre y del Hijo. La unidad divina es trina. Las personas divinas son relativas unas a otras. La distinción real de las personas entre sí, porque no divide la unidad divina, o sea, esta palabra la utilizan porque no hace que se dividan, simplemente la relación implica lo que lo hace distinguirse entre ellos. Los nombres relativos de las personas del Padre, que es referido al Hijo, como la hablaba, Dios es eternamente Padre porque desde siempre tiene un Hijo, y el Hijo lo es al Padre. El Hijo es siempre Hijo porque tiene desde la eternidad al Padre, y el Espíritu Santo lo es a los dos, porque desde siempre ha sido expirado ese amor, existe desde siempre el Espíritu. Sin embargo, cuando se hablan de las tres personas, considerando las relaciones, se cree en una sola naturaleza o substancia. En efecto, todo Dios es uno, excepto lo que comporta las relaciones opuestas. A causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre y todo en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está todo en el Padre y todo en el Hijo. Aquí lo dejamos, ya me he extendido demasiado. La semana que viene vamos a hablar de las obras divinas y las misiones trinitarias. Ya se lo había comentado en la parte anterior, profundizar un poco más sobre ello. En Dios hay operaciones ad intra, las que Él hace dentro de sí, en el anterior segmento, y las ad extra, son las cosas que Él hace, que normalmente suelen atribuirse a uno de ellos, aunque siempre lo hacen en unidad, cuando obran ad extra. Pero eso lo tocaremos en el próximo segmento. Bendiciones. Orando con los salmos, Antonio Méndez. Señor, tenle en cuenta a David, todos sus afanes, como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob. No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Oímos que estaba en Éfrata, lo encontramos en el soto de Jar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Ven con el arca
de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoreen por amor a tu siervo David. No niegues audiencia a tu ungido. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. Porque el Señor ha elegido a Sión, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque la deseo. Bendeciré sus provisiones y sus pobres los saciaré de pan. Vestiré a sus sacerdotes de gala y sus fieles aclamarán con víctores. Haré germinar el vigor de David. Enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. Amados hermanos y hermanas en el Señor, este Salmo 131 nos habla de esa promesa que David hizo al Señor sobre la casa que le iba a construir, la morada. Ya nosotros tenemos una morada en el cielo. Esa es la casa de Dios, la gloria de Dios, a la cual tenemos que apetecer cada uno de nosotros. Solamente tenemos que mantenernos en su servicio, pero en su presencia. Hermanos, el Señor quiere vivir en nuestros corazones. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El segmento esperado por muchos, reconozcan el poder de Dios. Yuderki Sánchez. Durante este tiempo de pandemia, a lo mejor hemos perdido muchas cosas. A lo mejor hemos perdido un ser querido, un ser amado. A lo mejor hemos perdido un empleo. Yo no sé qué es lo que has perdido en tu vida. No importa lo que hayas perdido. Job, dice la palabra de Dios, en un solo día perdió todos sus bienes, perdió sus hijos. A lo mejor te identificas con la historia de este hombre. Y aun cuando hubo perdido todo, él proclamó: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me iré. Perdió su esposa, perdió tantas cosas, pero él nunca perdió la confianza en Dios. Bendito Dios. Yo de repente me quedé tan solo. Yo de repente me quedé vacío, tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío. Yo de repente me quedé llorando, con una pena clavada en mi pecho.
sentí como caer en un pesado sueño, estando yo despierto. Y si me ven hoy con la frente en alto, y si me ven que aún sigo yo cantando, fue porque aunque lloré, fue porque aunque sufrí, lo perdí todo, pero hay algo que yo no perdí. Fue mi confianza en Él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. Todo se derrumbó, mi cielo se nubló, pero mantuve el horizonte de mi fe. Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida, porque mi vida está. ¿Dónde está mi vida y tu vida? Guardada en su amor. Bendito eres, Jesús. Hermanos y hermanas, este es el anuncio de la buena noticia. Es que nuestras vidas están guardadas en la presencia del Señor. Y cito las palabras del apóstol San Pablo dirigidas a los romanos. Romanos en el capítulo 8, versículos 28 y siguiente. El apóstol hablándole a aquel pueblo en tiempos de crisis, en tiempos de adversidad. Porque tales cosas ocurren para los que aman a Dios. Es cierto que esta pandemia ha traído mucha muerte, pérdidas, y hay una descomposición social a nivel mundial. Pero es mucho más cierto, hermanos y hermanas, que en este tiempo de pandemia, para los cristianos hemos creído que es un tiempo de gracia, que es un tiempo de purificación, y que nuestra confianza está puesta en Jesús. Y el mismo Jesús nos dijo que todas esas cosas tenían que acontecer, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tú tienes que en este momento, hermano, volver al pacto de alianza con el Señor. El Señor le está hablando a mujeres y a hombres que han perdido la esperanza. El Señor le está hablando a familias que a causa de esta pandemia han quedado sin empleo. Estás a punto de perder tu casa, y muchos que están escuchando este mensaje lo has perdido todo. Bendito es el Señor. Pero hoy el Señor viene a recordarte que solo en Él está la respuesta a tu problema. Así que en el nombre poderoso de Jesús, levántate en fe, alza tus brazos y declara la palabra, porque nuestra confianza está cimentada en la palabra de Dios. Hay tiempo para restaurar nuestra cosecha que ha sido quebrada, porque hoy en el nombre de Jesús el Señor cosecha donde no ha sembrado, y tu causa será su causa, porque Él es el Señor. Bendito sea su nombre. Fue mi confianza en Él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. Todo se derrumbó, mi cielo se nubló, pero mantuve el horizonte de mi fe. Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos en la vida, porque mi vida está. No tengas miedo, no tengas miedo en este momento. Despide el miedo, lo que se causa angustia, lo que te causa incertidumbre. No tengas miedo, porque tu vida está guardada en su amor, guardada en su amor. Alégrate en el Señor, y al nombre de Jesús sea todo honor y toda la gloria. Reconozcan el poder de Dios. Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Así despedimos nuestro programa Abba Padre Internacional del día de hoy, recordándote el Congreso Internacional de Mujeres de Fe,
que tendrá la Renovación Carismática Católica de manera virtual con colaboración libre los días 20 y 21 de marzo. Asimismo, el taller de profecía el próximo martes y la Escuela de Servidores que está todos los miércoles, el Diplomado de Sagradas Escrituras los lunes, el Diplomado de Patrística los domingos. Tanto que dar, tanto que ofrecer para que nosotros podamos servir con mejor amor. Hasta la próxima. escuchar tu